Siempre fui la columna vertebral de mi familia. Durante 40 años cuidé de mis 3 hijos como madre soltera después de que Antonio falleciera en aquel accidente de carretera cuando regresaba de un viaje de trabajo. Todavía recuerdo aquella noche lluviosa cuando sonó el teléfono y el mundo que conocía se derrumbó. Con 3 niños pequeños, Carlos de 7 años, Elena de 5 y Lucía de apenas 3, y sin más familia cercana, tuve que convertirme en un pilar inquebrantable. Trabajé dobles turnos como enfermera en el hospital provincial, llegando a casa con los pies hinchados, pero siempre con energía para revisar tareas, preparar la cena y contar un cuento antes de dormir. Ahorré cada peseta, renunciando a caprichos personales para que mis hijos pudieran tener lo necesario. Me aseguré de que todos tuvieran educación universitaria, algo que Antonio y yo habíamos soñado para ellos. Ahora, a mis 68 años, mis articulaciones protestan un poco más cada mañana, pero mi espíritu sigue intacto, o al menos eso creía yo. Todo comenzó cuando Lucía, mi hija menor, anunció durante la cena familiar de los domingos, una tradición sagrada en nuestra casa, que había organizado un viaje a Tailandia. Estábamos todos reunidos alrededor de mi paella, la receta que mi madre me había enseñado y que ahora era el plato favorito de mis nietos. «Será increíble», exclamó Lucía con los ojos brillantes. 2 semanas recorriendo templos, playas paradisíacas y mercados nocturnos. Ya reservé para todos. Carlos, Elena, sus parejas, los niños y yo. Nos alojaremos en pequeños hoteles boutique que encontré, nada de resorts turísticos. Quiero que experimentemos la auténtica Tailandia. Sonreí expectante, sirviéndome un poco más de vino mientras esperaba escuchar los detalles de mi billete. El silencio incómodo que siguió me dio la primera pista. Carlos y Elena intercambiaron miradas, y mis nietos de repente encontraron fascinante el diseño de los platos. «Mamá», dijo Carlos, mi hijo mayor, aclarándose la garganta y ajustándose las gafas como siempre hace cuando está nervioso. «Hemos pensado que quizás este viaje sea demasiado exigente para ti. El calor tropical, los trayectos largos en autobús, las caminatas por terrenos irregulares. No queremos que te agotes o, peor aún, que tengas algún problema de salud estando tan lejos de casa». Elena, siempre la diplomática de la familia, añadió con voz suave. «Además, ¿quién cuidaría de la casa? Necesitamos a alguien de confianza que riegue las plantas, recoja el correo y se asegure de que todo esté en orden. Sabes que las alarmas del vecindario han sonado varias veces últimamente». Sentí como si me hubieran dado una bofetada. ¿Demasiado mayor? Yo, que había subido el camino Inca a los 60 años para celebrar mi jubilación, que nadaba 3 veces por semana en la piscina municipal y era la única de mi grupo de amigas que podía tocar el suelo con las palmas sin doblar las rodillas. «Entiendo», respondí, manteniendo la compostura mientras algo se rompía dentro de mí. Mi voz sonaba normal, pero sentía un nudo en la garganta. «Por supuesto, me encargaré de todo mientras disfrutáis. No os preocupéis por nada». Lucía, quizás sintiendo mi decepción, intentó suavizar el golpe. «Te traeremos muchos regalos, mamá, y haremos videollamadas todos los días para que veas los templos y las playas». Como si fuera lo mismo, pensé, pero solo asentí con una sonrisa forzada mientras servía el postre, un flan casero que había preparado esa mañana. Durante las siguientes semanas, observé sus preparativos con una mezcla de resignación y creciente indignación. Compraron sombreros de ala ancha, repelente de mosquitos, ropa ligera de algodón y guías de viaje que dejaban por toda la casa. Hablaban constantemente de elefantes, templos budistas y playas paradisíacas, mientras yo preparaba la cena, invisible como siempre lo había sido cuando se trataba de sus planes. Cada noche, sola en mi habitación,
Revisaba álbumes de fotos antiguos. Yo también había sido aventurera en mi juventud antes de que las responsabilidades me anclaran. Antonio y yo habíamos recorrido Europa en tren con mochilas, durmiendo en albergues juveniles y comiendo bocadillos en parques. Después de su muerte, esos sueños quedaron en suspenso, pero nunca murieron del todo. La noche antes de su partida, mientras lavaba los platos después de prepararles una cena especial de despedida, su paella favorita, croquetas caseras y tarta de Santiago, tomé una decisión que cambiaría todo. Si era demasiado mayor para su viaje familiar, quizás era el momento perfecto para emprender el mío propio. No dije nada durante la cena. Escuché sus planes finales, sus preocupaciones sobre el equipaje y el largo vuelo. Les di los últimos consejos sobre medicinas para el estómago y les recordé llevar adaptadores para los enchufes. Me abrazaron con fuerza antes de irse, prometiendo llamar apenas aterrizaran. «No te preocupes por nada, mamá», dijo Elena. «Descansa y disfruta de la tranquilidad». Apenas se cerró la puerta tras ellos, sentí una extraña mezcla de tristeza y liberación. La casa, normalmente llena de voces y risas los domingos, quedó sumida en un silencio que parecía amplificar el tic-tac del viejo reloj de pared que había pertenecido a mi madre. Sin perder tiempo, saqué mi vieja maleta del altillo, aquella que había usado en mis viajes con Antonio. Estaba cubierta de polvo y tenía pegatinas descoloridas de ciudades que habíamos visitado juntos. La limpié con cuidado, como si estuviera despertando a una vieja amiga. Revisé mis ahorros, aquellos que había estado guardando para emergencias en una cuenta que mis hijos desconocían, y llamé a mi amiga Pilar, quien había enviudado el año anterior y, como yo, había dedicado su vida a su familia. «¿Te apetece una aventura?», le pregunté sin preámbulos. Hubo un momento de silencio al otro lado de la línea, seguido de una risa cristalina que me recordó a la Pilar de nuestra juventud, cuando bailábamos hasta el amanecer en las verbenas del pueblo. «Isabel, pensé que nunca lo preguntarías. ¿Qué tienes en mente?». 3 días después, estábamos en un avión rumbo a Portugal. No era Tailandia, con sus templos exóticos y playas tropicales, pero era nuestro viaje, en nuestros términos. Habíamos elegido la ruta de los monasterios y viñedos del Duero, algo que siempre había querido hacer desde que leí sobre ello en una revista de viajes que encontré en la sala de espera del hospital. En Lisboa nos hospedamos en una pequeña pensión en el barrio de Alfama, regentada por una mujer mayor llamada Fátima, que nos recibió como si fuéramos familia. Su edificio no tenía ascensor y tuvimos que subir 4 pisos con las maletas, pero la vista desde nuestra habitación, el Tajo brillando bajo el sol y los tejados rojizos extendiéndose hasta el horizonte, valía cada escalón. Cada mañana desayunábamos pasteles de nata recién hechos y café fuerte en la pequeña terraza mientras planificábamos nuestro día. Fátima nos daba consejos, marcando en nuestro mapa lugares que no aparecían en las guías turísticas. Un pequeño restaurante donde servían el mejor bacalao, una tienda de artesanía donde los precios no estaban inflados para turistas, una plaza donde los ancianos jugaban al dominó y donde podíamos escuchar fado auténtico por las noches. Caminamos por callejuelas empedradas, tan estrechas que podíamos tocar ambas paredes extendiendo los brazos, subimos colinas que hicieron protestar a mis rodillas, pero el corazón me latía con una libertad que no había sentido en décadas. En cada esquina descubríamos algo nuevo. Un gato dormitando en un alféizar, ropa tendida entre balcones como banderas coloridas, el aroma de sardinas asándose en pequeñas parrillas callejeras. En Sintra nos perdimos entre palacios de cuento.
El palacio da pena, con sus torres multicolores, emergiendo entre la niebla matutina, parecía sacado de un sueño. Subimos hasta él en un pequeño autobús turístico, ignorando las miradas sorprendidas de algunos jóvenes mochileros que claramente no esperaban ver a dos abuelas en su ruta. ¿Crees que deberíamos decirles que cuando teníamos su edad, recorríamos Europa haciendo autostop? Susurró Pilar, provocándome una carcajada que atrajo más miradas. En Porto, degustamos vinos en bodegas centenarias, mientras barcos cargados de barricas navegaban bajo puentes de hierro diseñados por discípulos de Eiffel. Un joven sumiller, al vernos tomar notas detalladas sobre cada vino que probábamos, nos invitó a una cata especial en la bodega subterránea, un honor generalmente reservado para expertos y compradores importantes. Mi abuela me enseñó todo sobre el vino, nos confió. Ella dice que las mujeres mayores tienen el paladar más refinado porque han vivido lo suficiente para apreciar la complejidad. Una tarde, mientras descansábamos junto al río Duero en una pequeña terraza, con los pies doloridos, pero el espíritu elevado, Pilar me preguntó: ¿les has dicho dónde estás? Negué con la cabeza, removiendo mi té con menta. Les había dejado una nota escueta sobre la mesa de la cocina. He salido de viaje. Las plantas están programadas con riego automático. La alarma está activada. Volveré cuando vuelvan ustedes. Mamá, no han llamado, añadí después de un momento. Ni un mensaje preguntando dónde estoy o si me encuentro bien. Supongo que asumieron que estaría en casa de alguna amiga, incapaz de emprender nada más ambicioso. Pilar cubrió mi mano con la suya, marcada por las mismas manchas de la edad que las mías. ¿Sabes qué? Es liberador. Toda la vida pendientes de ellos y ahora, por una vez, viviendo según nuestras propias reglas. En Coimbra, ciudad universitaria llena de historia y juventud a partes iguales, conocimos a un grupo de jubilados alemanes que recorrían Europa en autocaravana. Nos invitaron a unirnos a ellos para visitar un monasterio alejado de las rutas turísticas, enclavado en un valle verde y silencioso. Helga, la mayor del grupo con sus 82 años, escalaba ruinas y tomaba fotografías con la energía de una veinteañera. Llevaba el pelo corto teñido de un vibrante color púrpura y usaba botas de montaña desgastadas que, según nos contó, la habían acompañado en expediciones por 5 continentes. Nunca dejes que nadie te diga que eres demasiado vieja para algo, me dijo mientras compartíamos una botella de vino local en el jardín del monasterio, rodeadas de rosales centenarios. Mi familia también pensaba que debía quedarme en casa tejiendo y cuidando nietos. Ahora les envío postales desde un país diferente cada mes. Mi nieta dice que quiere ser como yo cuando sea mayor. Sus palabras resonaron en mí como una campana. Durante décadas había definido mi existencia a través del cuidado de los demás. Mis sueños, mis deseos, siempre quedaban en segundo plano frente a las necesidades de mis hijos. No me arrepentía de los sacrificios. Los haría de nuevo si fuera necesario. Pero ahora comprendía que había permitido que esa identidad de cuidadora me consumiera por completo. En la segunda semana de nuestro viaje, mientras explorábamos las calles adoquinadas de Évora, rodeadas de murallas romanas y templos antiguos, recibí el primer mensaje de Lucía. «Mamá, ¿dónde estás? Llamamos a casa y no contestas, estamos preocupados». No respondí de inmediato. En lugar de eso, Pilar y yo nos unimos a un tour de kayak por el Duero. El guía, un joven portugués llamado Miguel, con brazos bronceados y una sonrisa permanente, nos miró con escepticismo al principio, pero pronto se sorprendió de nuestra resistencia y habilidad para seguir el ritmo del grupo. «Mis abuelos deberían conocerlas», comentó mientras nos ayudaba a salir del agua al final del recorrido. «Creen que a su edad solo pueden ver la televisión y quejarse del tiempo. Les diría que viniesen,
pero mi abuelo insiste en que es demasiado viejo para estas cosas. Nunca se es demasiado viejo, respondí, sorprendiéndome a mí misma con la convicción en mi voz. Solo se está demasiado condicionado por lo que otros esperan de ti. Esa noche, finalmente respondí al mensaje con una foto. Pilar y yo, bronceadas y sonrientes, brindando con copas de oporto frente a un atardecer espectacular sobre el río. Nuestro pelo, normalmente perfectamente peinado para las cenas familiares, estaba despeinado por el viento y húmedo por la actividad del día. Estoy de viaje, como ustedes. Disfruten Tailandia. Todo está bien. Los mensajes comenzaron a llegar en cascada. Carlos, preocupado como siempre, estás sola. ¿Quién te acompaña? ¿Por qué no nos consultaste antes? Elena, práctica como siempre. ¿Has llevado tus medicinas? ¿Tienes la receta por si necesitas más? ¿Llevas el seguro médico internacional? Y Lucía, sorprendentemente herida. ¿Por qué no nos dijiste? Podríamos haberte ayudado a planificar algo más adecuado para ti. ¿Más adecuado? ¿Cómo qué? Un crucero para seniors con bingo por las tardes y acostarse a las 9. Un balneario con actividades supervisadas y menú sin sal. No respondía a sus preguntas. En cambio, cada día les enviaba una nueva foto. Degustando quesos en una bodega centenaria, aprendiendo a hacer cerámica tradicional con un artesano local, bailando fado en una taberna hasta la madrugada, con un grupo de portugueses que nos habían adoptado como amigas. Con cada nueva experiencia sentía capas de mí misma, que ni siquiera sabía que existían, desplegándose como pétalos. La Isabel aventurera, la Isabel curiosa, la Isabel que podía tomar decisiones espontáneas sin consultar a nadie. La Isabel que existía antes de ser mamá y abuela, roles que amaba, pero que no deberían haberme definido por completo. En Óbidos, una ciudad medieval amurallada, Pilar y yo nos alojamos en un antiguo convento convertido en hotel. Nuestras habitaciones tenían techos abovedados y ventanas que daban a un patio interior con un naranjo centenario. Por las noches bebíamos gingiña, licor de cereza servido en vasitos de chocolate, y compartíamos historias con otros huéspedes en el salón común. Una noche, una pareja joven de recién casados nos preguntó el secreto para una amistad tan duradera como la nuestra. Respeto, respondió Pilar sin dudar. Respetamos quienes somos, incluso cuando la vida nos llevó por caminos diferentes. Y recordar que nunca es tarde para reinventarse, añadí, sorprendiéndome a mí misma con la sabiduría que no sabía que poseía. A veces necesitas que te recuerden que sigues siendo tú, no solo los roles que desempeñas para los demás. El último día, mientras empacábamos para regresar, Pilar me preguntó mientras doblaba cuidadosamente un chal de seda que había comprado en un mercado artesanal. ¿Qué les dirás cuando vuelvas? Reflexioné un momento, cerrando la maleta que ahora llevaba nuevas pegatinas de ciudades portuguesas junto a las descoloridas de mis viajes con Antonio. La verdad, que soy perfectamente capaz de vivir mi vida sin su supervisión, que ser mayor no significa estar acabada, que quizás me subestimaron, pero yo también me había subestimado. Y si no lo entienden, entonces quizás sea hora de replantear nuestra relación. Los amo con toda mi alma, pero ya no permitiré que me releguen a un papel secundario en mi propia vida. Regresamos a España el mismo día que mi familia volvía de Tailandia. Decidí no ir directamente a casa, sino esperar a la cena dominical habitual. Pasé esos días organizando mis fotos, escribiendo en un diario que había comenzado durante el viaje y descansando en casa de Pilar. Cuando finalmente llegó el domingo, me presenté en casa de Lucía, donde se celebraba la cena esa semana, con una fuente de paella recién hecha y una botella de vino portugués. Llegué con un bronceado envidiable, fotos increíbles guardadas en mi teléfono nuevo, que había aprendido a usar perfectamente, y una nueva confianza que me hacía caminar más erguida.
Sus caras al verme entrar fueron un poema. Esperaban encontrar a la abuela sumisa de siempre, quizás un poco dolida por haber sido excluida. En cambio, se encontraron con una mujer renovada, con historias propias que contar y una chispa en los ojos que hacía tiempo que no veían. «Abuela, estás morena», exclamó mi nieta mayor, Sofía, corriendo a abrazarme. «Portugal tiene un sol maravilloso», respondí, besando su frente. «Y las playas del Algarve son casi tan bonitas como las de Tailandia, imagino». Durante la cena, mientras servía la paella que había preparado con algunas técnicas nuevas aprendidas de Fátima, mis hijos intentaron recobrar el control de la situación. Carlos intentó sermonearme sobre los riesgos de viajar a mi edad sin consultarles. Elena mencionó preocupaciones sobre mi salud y cómo podría haber tenido una emergencia estando sola. Lucía permaneció inusualmente callada, observándome con una expresión que no supe descifrar. Les dejé hablar, escuchando pacientemente mientras terminábamos de comer. Cuando sirvieron el postre, un pastel de nata que había comprado en una pastelería portuguesa local, coloqué sobre la mesa un sobre. «¿Qué es esto?», preguntó Carlos, ajustándose las gafas. «Mi regalo para ustedes. Boletos para un crucero familiar por el Mediterráneo el próximo verano. Para todos, incluida yo». Abrieron el sobre y examinaron los folletos y las reservas que había hecho. El crucero incluía paradas en Italia, Grecia y Turquía, con excursiones a ruinas antiguas y pueblos costeros. «Pero mamá», comenzó Elena con ese tono condescendiente que había comenzado a utilizar conmigo en los últimos años, «quizás deberías consultar primero si este tipo de viaje es adecuado para...». La interrumpí con suavidad, pero firmeza, algo que rara vez había hecho antes. «No estoy pidiendo permiso, estoy extendiendo una invitación. Si creen que soy demasiado mayor para acompañarlos, respetaré su decisión, pero deben saber que iré de todos modos, con o sin ustedes. Pilar ya ha confirmado que vendrá, y hemos conocido a varias personas interesantes durante nuestro viaje que podrían unirse». El silencio que siguió fue revelador. Mis nietos miraban de sus padres a mí, confundidos por la dinámica inusual. Finalmente, Lucía habló, con los ojos brillantes de lo que parecían lágrimas contenidas. «Lo siento, mamá. Fuimos egoístas y condescendientes. Claro que queremos que vengas, y me encantaría conocer a tus nuevos amigos». «Bien», sonreí, sirviendo más vino, «porque ya he pagado los billetes y no son reembolsables». Todos rieron, rompiendo la tensión. El resto de la cena transcurrió con ellos haciendo preguntas genuinas sobre mi viaje, mostrando un interés que me sorprendió y conmovió. Les mostré fotos, les conté anécdotas, les hablé de las personas que habíamos conocido. Por primera vez en mucho tiempo sentí que me veían realmente. Esa noche, mientras regresaba a mi casa, que de alguna manera parecía diferente, como si yo misma la viera con nuevos ojos, pensé en cómo un simple viaje había transformado no solo mi relación con mi familia, sino mi relación conmigo misma. Durante décadas, había permitido que otros definieran mis límites, aceptando el papel de abuela abnegada cuya única función era servir a los demás. Portugal me había devuelto algo que no sabía que había perdido, mi identidad más allá de ser madre y abuela, la mujer aventurera, curiosa y valiente que siempre había sido, pero que había quedado sepultada bajo capas de responsabilidad y sacrificio. 3 meses después, mientras navegábamos por las islas griegas en nuestro crucero familiar, observé a mis hijos y nietos desde la cubierta superior. Carlos enseñaba a su hijo a usar los prismáticos para avistar delfines. Elena y su marido aprendían a bailar sirtaki con otros pasajeros. Lucía tomaba fotos del atardecer, el mismo que yo contemplaba con una copa de ouzo en la mano.
Algo había cambiado fundamentalmente en nuestra dinámica familiar. Ya no me trataban como a una reliquia frágil que necesitaba protección, sino como a una igual con experiencias y sabiduría que aportar. Mis nietos me pedían consejos sobre aventuras, no solo sobre recetas de cocina. Mis hijos consultaban mis opiniones sobre itinerarios, no solo sobre cómo quitar manchas difíciles. Una tarde, mientras contemplábamos el atardecer sobre Santorini, el sol hundiéndose en el mar Egeo, tiñendo de oro las cúpulas azules, Lucía se sentó a mi lado en la barandilla. ¿Sabes? Cuando vi tus fotos en Portugal, sentí algo extraño, parte envidia, parte admiración. Me di cuenta de que nunca te había visto como una persona independiente de nosotros, con deseos y sueños propios. Siempre fuiste mamá, la que estaba ahí para nosotros, la que solucionaba problemas y preparaba comidas. A veces yo también lo olvidaba, confesé, observando cómo las luces comenzaban a encenderse en el pueblo encalado que se aferraba a la ladera del acantilado. Es fácil perderse en los roles que desempeñamos, pero nunca es tarde para recordar quiénes somos realmente. Prométeme algo, dijo tomando mi mano, la misma mano que había limpiado sus lágrimas, curado sus heridas y aplaudido sus logros. Cuando creas que estoy siendo sobreprotectora o condescendiente, recuérdame este momento. Recuérdame que eres más que mi madre. Eres Isabel, una mujer que puede subirse a un kayak a los 68 años y dejar boquiabiertos a todos. Sonreí apretando su mano. Te lo prometo. Y tú prométeme que cuando llegues a mi edad no dejarás que nadie te diga que eres demasiado mayor para nada, ni siquiera tus hijos bien intencionados. El sol se hundió finalmente en el horizonte, pintando el cielo de naranja y púrpura. En ese momento, con el viento salado acariciando mi rostro y el sonido de las olas rompiendo contra el casco del barco, supe que había emprendido 2 viajes, uno por la costa portuguesa y otro hacia una nueva etapa de mi vida. Un viaje donde las arrugas no definían mis capacidades, donde la edad era solo un número y donde finalmente me había dado permiso para ser la protagonista de mi propia historia. Y este viaje, a diferencia del de Portugal, no tenía fecha de regreso. Era un viaje continuo de autodescubrimiento y reafirmación que continuaría con cada amanecer, con cada nueva aventura, con cada momento en que eligiera vivir plenamente, en lugar de existir al margen de las vidas de los demás. Porque había aprendido la lección más importante: nunca somos demasiado mayores para reinventarnos, para sorprender a los demás, y lo más importante, para sorprendernos a nosotros mismos.